Hola, yo soy Eva y con las experiencias que comparto en este canal, quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? ¿Cómo los va tratando la vida? Bueno, espero que los esté tratando muy bien y si no es así, hay que trabajar la energía. Así que nuevo tema tengo para hoy respecto del manejo de la energía y en este caso quiero tocar un poco el tema de la problemática del equilibrio. ¿Sí? Dado que para nosotros es un trabajo fundamental, ¿sí? Los seres necesitan cada vez más llegar a ese nivel donde podemos aprender a manejar cualquier situación que llega a nuestra vida y encararla desde nuestro punto central, ¿no? De centro. Si nosotros no estamos en nuestro centro, energéticamente lo que nos va a pasar es que tomamos decisiones que de alguna manera nos van a llevar o nos van a invitar a encontrar ese centro, ese punto de equilibrio donde uno se puede sentir en calma, en tranquilidad, con claridad, con una conexión interna con su corazón. ¿Sí? La energía sistemáticamente nos va invitando a descubrir esta capacidad que como seres humanos tenemos de ir hacia el equilibrio. Pero en la realidad cotidiana puede que te esté pasando que las energías que hay en el ambiente te van tirando hacia una polaridad o la otra polaridad y eso impide de alguna forma encontrar ese eje en el que nosotros podemos estar bien enraizados y parados en la tierra. Aquí un poco aparece así como muy importante el trabajo de las polaridades, ¿sí? En sí la energía más potente que podemos encontrar en el ambiente es una energía de tipo masculina, o sea, una energía que está más desarrollada y que tiene mayor potencia dentro del campo y es hacia donde tiende de alguna manera a tironearnos, es hacia la energía masculina, ¿sí? ¿Qué sucede? Al estar dentro de una polaridad, y no quiere decir que todos tengamos más energía masculina que femenina. Hay seres que tienen energía femenina, ¿sí? Muy desarrollada, y otros seres que tienen energía masculina, que no tiene nada que ver con el aspecto, sino con el tipo de energía que han desarrollado más. También hay o existe la posibilidad de al llegar al equilibrio tener un orden más equilibrado de estas energías, ¿sí? Entonces no somos totalmente masculinos ni totalmente femeninos, ¿sí? Sino que podemos y sabemos usar estas energías en un nivel de equilibrio adecuado para nosotros. Por eso es el trabajo de equilibrio, porque de alguna forma estamos tironeados desde el exterior a ir hacia una polaridad más masculina, ¿sí? Entonces va a haber quienes, además, si tienen una polaridad energética masculina, eso se ve exacerbado, ¿sí? Por eso nos encontramos a veces con energías que tiran hacia el... A ver, pueden chequear en nuestros posteos de Instagram, están explicadas cada una de las energías. La polaridad masculina es una polaridad que está más asociada al orden o a la información que viene de la mente,
¿sí? Entonces creemos desde la polaridad masculina que nosotros somos mente, ¿sí? Y todo lo que, digamos, nuestra mente no procesa, lo invalidamos, decimos no puede ser, no existe, si yo no lo toco no existe, si no lo veo no existe, ¿sí? Así, es como que nuestra mente, cuando está en una polaridad muy, digamos, hacia el lado masculino, lo que va a hacer es negar cualquier realidad que no pueda ser procesada por la información que está programada dentro de la mente, ¿sí? Entonces, quiero aclarar, nuestra mente es un instrumento maravilloso, pero si está en equilibrio, si no, vamos a tener que trabajarlo, ¿sí? Porque hay que sacar toda energía que esté de alguna manera bloqueando la otra polaridad, ¿sí? ¿Qué pasa con la polaridad femenina? En el caso de la polaridad femenina, lo que aparece a nivel contexto, la polaridad femenina es una energía intuitiva, sensitiva, está conectada más al centro del corazón. Entonces, cuando nosotros estamos desde la polaridad intuitiva y emocional, ¿sí? Que es mucho más femenina, nuestro sistema energético se ve condicionado por el sistema externo. Polaridad masculina se ve apoyada por el sistema externo, que apoya toda realidad racional y consciente, ¿sí? que digamos que se pueda percibir y probar en un momento determinado. Entonces, digamos, si vos tenés una polaridad masculina exacerbada, vas a estar más en sintonía con lo que encontrás en el entorno, ¿no? Tus programas mentales van a estar, digamos, funcionando con los programas que están afuera. Ahora, si yo tengo más desarrollada una polaridad femenina, lo que me va a suceder es que mi corazón, que digamos de alguna manera es mi centro principal y digamos el que más domina, me va a estar diciendo algo totalmente diferente de lo que yo percibo que mi mente tiene programado. Entonces voy a estar en un nivel de confusión, porque cuando salgo a observar el entorno se comporta de una manera que va en contra muchas veces, no digo que en todas las situaciones pase, pero en una gran mayoría lo que sucede es que va en contra de lo que está diciéndonos la información interna. Como es predominante la información interna en una polaridad femenina, entramos en un gran nivel de duda, de confusión, de no comprender qué está pasando, que los demás no pueden o no conectan con esta información interna que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Entonces, la polaridad femenina tiende a tener esta sensación de como estar equivocada, ¿sí? Porque como el mundo no está registrando la energía femenina al mismo nivel que la energía polaridad masculina, entramos como en este preguntarnos si realmente lo que sentimos es lo correcto, ¿no? O bueno, la mente me va a decir algo distinto de lo que me dice mi sensibilidad. Y entramos en una especie como de, podés caer en depresión, ¿sí? Podés caer en estar muy triste o digamos en seguir a tu mente y sentir que nada tiene sentido porque tu corazón te está diciendo algo diferente, ¿sí? Entonces, es porque no estamos pudiendo integrar la información de afuera, que en algún punto está polarizada,
¿sí? Y no estamos escuchando del todo lo que nos está diciendo el corazón, ¿sí? Es confuso y es muy importante trabajar la energía para poder ir distinguiendo digamos, cuáles son estas programaciones que hay en nuestro campo que de alguna manera nos están generando los desequilibrios en el caso de la polaridad femenina, se perciben claramente a nivel emocional. ¿Sí? Nosotras las femeninas, si quieren, en nuestras emociones nos van a estar avisando de si algo está en sintonía con nuestro camino o no. ¿Sí? En la polaridad masculina, digamos, se está ignorando al corazón y eso puede generar también grandes consecuencias a nivel mente, ¿sí? Porque la mente empieza cada vez a cerrarse más y a creer en sus programaciones, no se permite dudar, va a ir hacia el objetivo y va a pasar a través de lo que tenga que pasar para conseguir su objetivo, sin importar a quién tiene enfrente, qué daño puede estar haciendo o cuáles son las consecuencias de estar tomando las decisiones desde el plano mental solamente. Porque el plano mental, al no estar desarrollado por las energías del amor, es un plano mental bajo, ¿sí? Acotado y que solo busca el resultado, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar en nuestra energía para poder desarrollar ambas en su mejor nivel y poder sacar, soltar o retirar toda programación que no nos está funcionando o que está generando daño, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, estamos trabajando el equilibrio. El equilibrio es cuando nuestro campo está funcionando al mejor nivel. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Tendemos a asumir que si nuestro cuerpo físico está bien, nosotros estamos bien, ¿sí? Por ejemplo, una persona jovencita que en general, digamos, no tuvo problemas graves de salud en su vida, tiende a asumir que como, digamos, físicamente está bien, digamos, ya está bien. Y eso, en ese momento de la vida, uno no tiene tanta carga energética, aunque ya adquirió una programación energética, bueno, te da cierto sostén. Ahora, a medida que vos vas creciendo, vas cargándote de más experiencias. Esas experiencias van de alguna manera introduciéndose en tu cuerpo, por eso es que de alguna manera tenemos marcas físicas que tienen que ver con las vivencias que tuvimos a nivel de esta vida, a veces de otras vidas, ¿sí? Esas marcas físicas también son marcas que están en nuestro campo etérico, ¿sí? Están en otros niveles de los campos, en nuestro campo emocional, en nuestro campo mental, en el espiritual muchas veces, y hay otros campos que hay que trabajar, ¿sí? Porque si nosotros buscamos de alguna manera el equilibrio, tenemos que trabajar ese equilibrio a todos los niveles, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de este tema? Para mí, hoy es fundamental que quienes ya están en cierto nivel del despertar de la conciencia y que ya trabajan de alguna manera con algunas técnicas
de autoevaluación, diría primero. Nosotros podemos, desde nuestra capacidad interior, observarnos a nosotros mismos y identificar qué hay en nuestro campo, qué de lo que hay en nuestro campo nos está funcionando y qué no. Ahora, los programas mentales pueden que te limiten a esto. La energía femenina tiene más tendencia a hacerse estas preguntas. Entonces, van a ser seguramente más las energías femeninas, y no estoy diciendo las mujeres, que igual hay una tendencia a que seamos más las mujeres, pero van a ser más las energías femeninas las primeras que se cuestionen, porque para la energía masculina, ¿sí? El campo de la razón y el entorno los acompaña más. Entonces por eso es que se preguntan menos, pero nosotras, las energías más femeninas, nos hacemos muchas preguntas, porque nuestra intuición todo el tiempo nos está hablando, ¿sí? Entonces somos nosotras, las energías femeninas, las que tenemos que empezar a trabajar nuestro campo y llevarnos al equilibrio. ¿Por qué? Porque en realidad, si estamos en un universo para mí tridimensional, ¿no? Y lo que hay que hacer es volver al uno, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos trabajando nuestra energía al equilibrio. Si la femenina va al equilibrio, el masculino va al equilibrio. Entonces, es muy importante que tu parte femenina, no importa si sos hombre o mujer, sea la que de alguna manera vos le des el permiso de llegar al equilibrio, de permitir, por ejemplo, hacer actividades que sean de este lado del campo, ¿sí? Creativas, creadoras, soñadoras, románticas. O sea, cuando nosotros nos permitimos esos aspectos y dejamos entrar actividades más creadoras, es cuando empezamos a ampliar esta polaridad. Incluso si tenés una polaridad más masculina, permitir entrar tu energía femenina y que esta energía empiece a tener su lugar, es lo que va a hacer que se equilibre en el entorno, ¿sí? No puedes salir a pelear como, digamos, a veces hacen algunas femeninas por el lugar que les corresponde, ¿sí? Lo que tenés que hacer, digo, no es que esté mal salir como mujer guerrera, el tema es con qué energía vos salís, ¿sí? Si estás usando, qué polaridad y cómo la estás usando, qué tan creativa salís a cuestionar. No con violencia. La violencia es una energía que, digamos, hay que saber cómo canalizar, y la que, digamos, te ayuda a canalizar una energía de este nivel es la energía femenina. Porque cuando, por ejemplo, nos encontramos con enojos, con ira, con bronca, es la energía femenina la que te va a llevar a canalizarla desde un lugar útil, yo diría, de un lugar donde en esta tierra no es y si necesitas romper algo, rompes algo, porque no está mal usar esa energía, pero si vos querés construir algo, cómo se transforma esa ira en amor, se transforma a través del pensamiento creativo creador, desde un lugar de expresión,
¿sí? Que puede llegar a ser desde la creación de un objeto de arte, música, una muy buena idea creativa para decir algo, que hoy cada vez las vemos más porque en las redes, digamos, así como, digamos, hay ciertas estructuras de control bastante para observar, también hay mucha creatividad. Y entonces podemos aprender de esos procesos creativos que desarrollan estas personas para poder expresar una emocionalidad que tiende por ejemplo, al enojo, a la furia, a la decepción, a la tristeza, ¿sí? Bueno, en parte este compartir busca que comprendan o que acompañen este proceso de volver al equilibrio, ¿sí? Para nosotros poder hacer que la energía masculina se mueva de su lugar, las energías femeninas tienen que tomar el lugar que les corresponde, ¿sí? Pero desde el amor, porque, digamos, es desde este nivel. Y entonces juntos vamos a transformar la mente. Ese es el trabajo que hay que hacer. Por eso los invito a nuestro curso de Equilibrio. Es un curso donde yo explico técnicamente cómo evolucionar a nivel de equilibrio. ¿Sí? No solamente llegar o mover los chakras al equilibrio, que lo hacemos trabajando con energía y eso ya lo aprendemos en el primer curso, sino que trabajando la forma, ¿sí? Entonces modificando la forma. Cuando nosotros trabajamos modificando la forma, ¿sí? Empezamos a transformarnos realmente en lo que vinimos a hacer. Y entonces vamos cada vez conectando más con nuestro nivel de plenitud, ¿sí? Al balancear, lo primero que empezamos a encontrar es mucha plenitud. Así que, bueno, es mi forma de invitarlos a trabajar a este nivel. No tengo nueva fecha para el curso, pero en cuanto decida abrir uno lo voy a comunicar. Y si lo quieren pedir, me lo piden y, digamos, vamos coordinando una fecha. Yo me estoy tomando un tiempito para producir cosas nuevas y bueno, no quiero que se pierdan porque como son momentos muy claves y donde necesitamos del apoyo de todos, ¿sí? Todos los que puedan aportar a su trabajo interior, nos ayudan a todos los que estamos trabajando, ¿sí? Desde el interior, y vamos siendo cada vez más las personas que nos transformamos y al transformarnos transformamos la energía del afuera, ¿sí? Tengan en cuenta que no es solo salir a decir algo afuera, muchas veces es entrar, ¿sí? A escuchar lo que nos dice nuestro ser para poder transformar internamente lo que necesitamos transformar para que nuestras actitudes y nuestras relaciones cambien en el afuera, ¿sí? Pero es desde adentro, no desde acá, es desde aquí. Entonces, lo que ustedes puedan hacer por ustedes mismos, no lo hacen solo por ustedes, lo hacen por cada persona que en este mundo está transitando, ¿sí? Un desequilibrio energético. Cuantos más somos los que nos equilibramos, más son las personas que se van a ver atraídas hacia este nivel de equilibrio, ¿sí? Bueno, nada, quería compartir con ustedes
sobre esta temática. Los invito a, si tienen preguntas, a hacerme las preguntas que tengan, a conectar conmigo, a dar likes, a suscribirse y a hacer estos cursos. ¿Sí? Recomiendo, puedo dar equilibrio si es el que más te interesa como primer curso, pero recomiendo mucho hacer primero Somos Energía, si digamos pueden hacerlo, porque ahí van a empezar a aprender a mover la energía, a tocarla, ¿sí? Si no, yo lo enseño en el segundo curso, tengo un apéndice donde lo enseño, pero bueno, les quedan tal vez un poco colgados los principios de la energía, por eso para mí sería interesante que empiecen por ese. Los invito a ambos cursos, los espero y bueno, cualquier duda, pregunta que me quieran compartir, aquí estoy. Gracias, les mando un gran abrazo y bueno, nos vemos en algún otro video. Estoy ahora produciendo más videitos para que ustedes puedan conocer un poco más esta técnica Otaru que me tocó desarrollar. Sí, gracias a mis guías, maestros y todos los seres de luz que me fueron acompañando durante los últimos años. Un beso enorme.